Pues voy a dar continuidad a este video, parte 2, para destacar el convento de Santa Mónica, que se encuentra ubicado aquí en la calle 18 Poniente. Me encuentro ya dentro de las instalaciones donde desde el año 1600 era un convento donde las monjas tenían su claustro acá, pero a través de las leyes de reforma que impulsa don Benito Juárez, estas propiedades fueron expropiadas y ahora sirve como museo aquí en la capital de Puebla, sobre la avenida 18 Poniente. Pueden ver aquí lo que era la cocina. Podemos ver aquí el metate, algunos utensilios, una madera ahí arriba donde guardaban, me imagino que el alimento, una cocina muy hermosa con talavera, con un terminado de talavera. Podemos ver las cazuelas que posteriormente, pues aquí en esos conventos tengo la información de que fue donde se creó el mole poblano para agradar al emperador Iturbide, me parece, si no tengo mala información. Podemos ver que tiene un techo con vigas de madera y que pues es sumamente interesante conocer cómo la cocina se vivía allá por el 1600. Aquí las agustinas de este convento llevaban una vida austera, donde los ayunos eran parte de su rutina. Y es seguro que aún tratando de dominar los sentidos, disfrutarán de los aromas que escapaban de su cocina. Se afirma incluso que aquí se creó la magistral receta de los chiles en nogada, platillo emblemático al ejército trigarante. Regresamos. Aquí se puede apreciar un estante con costales arriba, con pan, chorizo, el ajo, frutas y chiles secos que pues aquí las monjas usaban para estos platillos que desarrollaron aquí en el convento de Santa Mónica. Esta es la celda donde las religiosas guardaban las reservas de alimentos, provisiones de frutas, verduras, aceite, granos, miel y chocolate. Cuidaron que este espacio estuviera libre de humedad, con paredes estucadas o cubiertas con yeso. Aquí está la receta de las especies que tenían aquí para desarrollar este tipo de platillos: el clavo, jengibre, anís, canela, pimienta, cebolla, azafrán, tomillo, ajo, albahaca, romero, menta, mostaza, comino, laurel, perejil, chile, nuez moscada, cardamomo, pues muchas de las especies que usaban para desarrollar estos ricos platillos. Aquí nos introducimos en un cuarto bastante amplio donde se pueden observar algunos
cuadros, unas pinturas del arte sacro, donde hay ahí una monja donde seguramente hacían sus oraciones antes de consumir los alimentos. Ahí vemos las mesas con las vajillas, donde acá le denominan que era el refectorio. Era uno de los espacios más amplios del edificio, pues en él se acomodaban todas las monjas del convento, profesas y novicias para comer. Antes del mediodía, las religiosas oraban en la sala de profundis y después se dirigían al refectorio para ingerir sus alimentos. Y desde el púlpito que aquí les estoy mostrando, una monja elegida cada semana por la priora leía para la comunidad pasajes de la Biblia. Pues una vida austera, pero que hoy en día, pues esos edificios vienen a formar un tesoro en el arte sacro después de la expropiación del gobierno de Benito Juárez hacia los bienes de la Iglesia Católica. Regresamos. Me encuentro aquí en lo que viene siendo la sala capitular, donde la usaban como oración, con un crucifijo ahí al fondo, la mesa y los libros de oración, como muchos cuadros del arte sacro, y donde este recinto era el espacio más oscuro, donde las monjas acudían cada semana a esta sala para el capítulo de culpus, que vendría siendo en latín, frente a los demás. Cada religiosa confesaba sus faltas y la priora les imponía una penitencia. Existían 4 clases de culpa: leve culpa, media culpa, grave culpa y gravísima culpa. Y según la falta era la corrección, que podía ser desde ayunar, comer en el suelo o besar los pies de las monjas, hasta la pena máxima, permanecer en la celda de exclusión por el tiempo que la priora considerara necesaria. Pues esto es parte de las doctrinas y mandamientos de hombre, donde sabemos que todo este flagelo que sufrían sus cuerpos, pues nada tenía que ver con la salvación, porque si realmente uno cree en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, pues la salvación se alcanza por fe y no por obras. Aquí está la biblioteca y algunos de estos libros fueron traídos del viejo mundo, donde otros impresos en Nueva España, y los ejemplares van desde el siglo XVII hasta el siglo XX. El convento compraba y también recibía donaciones, por lo que algunos de ellos tienen dedicatorias de padres, madres, sobrinos u obispos y prelados que regalaban libros y folletos a sus profesores. Aunque no podían ser propietarios de objetos, algunos libros tienen una leyenda manuscrita que indica que eran del uso particular de una religiosa con permiso de su priora. Pues vean ustedes lo valioso, la riqueza de las estructuras que se han conservado
ante más de 400, 500 años que fue fundado este convento de Santa Mónica. He ahí las pinturas del arte sacro. Aquí voy a recorrer un pasillo que nos va a llevar a conocer parte de esta estructura colonial tan rica y donde podemos ver todo este tipo de acabados y mantenimiento en este recorrido por ese convento de Santa Mónica. Se desconocen las fases del proceso constructivo y los años que se levantó la segunda planta. Sin embargo, es seguro que hacia finales del siglo XVIII, esta planta estaba ya consolidada y en uso. Debido a las modificaciones que el inmueble ha sufrido desde 1934, las celdas han desaparecido, dando lugar a un amplio corredor. Como verán, pues hay infinidad de cuadros, de pinturas que engalanan y adornan el convento de Santa Mónica, ubicado aquí en la 18 Poniente, en la capital de Puebla. Aquí podemos ver lo que me imagino que era donde oficiaban la misa y donde escucho que la construcción tiene un eco especial, como si tuviera un micrófono, donde pues seguramente las monjas recibían el mensaje de parte del sacerdote en turno. Aquí veo una información donde los conventos novohispanos exigieron una arquitectura especial que respondiera a las necesidades de las religiosas. El coro era doble, uno en la parte alta y otro en la parte baja. El acceso a este se hacía desde el interior del claustro principal y por medio de la escalera de caracol que ahí se encuentra al fondo. Ahorita vamos a subir para seguir relatando lo que viene siendo la estructura y la tradición de estas monjas de Santa Mónica que datan desde el año de 1600. Aquí podemos apreciar la parte de abajo, lo que viene siendo denominada la cripta, donde las monjas al morir eran enterradas acá en compartimientos cercanos a la superficie y cubiertos por una losa de piedra que dejaba escapar el olor del cuerpo durante el proceso de descomposición. Y después de algunos años los restos eran trasladados al osario, al frente de la cratícula, para hacer lugar a las religiosas próximas a desaparecer o a fallecer. Vemos aquí parte de las criptas como eran en aquel entonces. Pues vamos a subir a esta escalera de caracol, no sin antes tomar aquí imágenes de estas pinturas que están aquí pintadas sobre la pared. Seguimos. Ya nos encontramos aquí en la
planta alta, en una capilla muy cuidada. Vemos ahí corredores. Esto vendría siendo el coro alto, donde al fondo puede apreciar pues los libros donde se servían para oficiar sus ceremonias religiosas. Es realmente ver cómo la estructura tiene un mantenimiento extraordinario para brindar a todo turista o persona que quiera visitar. Los coros eran considerados el elemento central de los templos de monjas. La vida misma del convento comenzaba en ellos. En el coro alto se iniciaban el oficio divino con las oraciones en la primera hora del nuevo día. Las religiosas en comunidad se acomodaban en sillas o bancas, como las pueden apreciar ahí, dispuestas perimetralmente, y durante el resto del día iban y venían a este sitio para continuar sus rezos de acuerdo a las liturgias que les correspondía en la hora que eran llamadas. Como verán, pues es enorme esto. Pueden apreciar todo tipo de cuadros, pinturas que tienen una antigüedad de 400, 500 años. Regresamos. Pues esperemos que estas imágenes, estas grabaciones, les sirva de información a todos mis hermanos migrantes hasta Estados Unidos, para que conozcan un poquito de la verdadera historia de cómo en aquellos años se fundaron los conventos y que ahora vienen a ser propiedad del gobierno, y estas instalaciones sirven como museos. Regresamos. Pues aquí nos encontramos con las reliquias que existen aquí en este convento, donde hay tesoros realmente pues inigualables. Aquí hay un retablo, un relicario, donde data del siglo XVIII, con hojas de oro, figuras en cera y madera tallada. Pues realmente una obra artística del arte sacro que pues debe de valer algún dinero, ya que tiene hojas de oro, y que muchas veces hay tanta riqueza dentro de las iglesias católicas y tanta hambre que se padece allá afuera, donde muchas familias, muchos jóvenes, muchos niños padecen de hambre. He aquí las camas de madera y ahí los látigos con los cuales se flagelaban para exculpar o recibir perdón por sus pecados. Vemos que pues ahí se guardan
todos estos vestigios y estos látigos que usaban estas monjas para expiar sus culpas. Aquí en estas celdas era un espacio hoy modificado y alguna vez tuvieron las celdas individuales de las religiosas que habitaron el convento de acuerdo al voto de pobreza al que había jurado apegar su existencia. Los muros blanqueados con cal estaban libres de decoración. En la celda cada monja tenía un espacio para la íntima realización personal. Aquí podían leer, escribir, tocar un instrumento o hacer oración mental para buscar el rostro de Dios, y ninguna monja debía sentir que los objetos o la misma celda le pertenecían. Las mantas, los colchones, sábanas y hábitos eran de uso común y estaba prohibido poseer cajas o cofres para guardar sus cosas personales. Tampoco podían visitarse unas a otras e incluso la priora no podía irrumpir sin justificación en una celda asignada a cualquiera de las religiosas. Qué desgarradoras historias, ¿no? Donde a veces la religión nos enseña a vivir con la pobreza y que realmente si tenemos a un Padre, a un Dios que es dueño de todo, del universo, del mundo, de los planetas, de la Tierra, nos enseñan esa mentalidad a vivir en la pobreza y estar sujetos a una religión que sin lugar a dudas nos manipula. Aquí estoy entrando en otro corredor donde siguen colgadas ahí en las paredes todas estas pinturas que pues son de la literatura hagiográfica, era contar las leyendas o gestas de los santos. Los autores, en su mayoría religiosos, se encargaron de narrar la vida de aquellos santos, mártires o beatos, y varones ejemplares que sobresalieron por su fe. El propósito de esta sala era mostrar el estrecho vínculo que durante los siglos virreinales existió entre la literatura y las imágenes. Sin lugar a dudas, sobresaliente esta tradición de pinturas poblanas en la época virreinal y que vienen siendo, pues hoy en día, un tesoro para este museo. Sobresaliente. Aquí podemos apreciar una pintura de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que hay mucha controversia porque si usted puede apreciarlo, estas pinturas datan del año de 1600, y que puede ver la diferencia con la actual imagen que se encuentra en la Basílica de Guadalupe. Esta imagen que vendría siendo más apegada a la original, donde usted puede ver en la parte superior una corona sobre la cabeza de la imagen, y que actualmente la que está en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México ya no cuenta con esta corona, donde muchos dicen que fue cambiada
hace muchos años para mostrar a los fieles de lo milagroso que es esta pintura allá cuando se le apareció en el ayate al indio Juan Diego. Aquí dice, aplicándose la imagen tocada al original, imagen íntegra y perfecta, en la ciudad, ahí dice del año de 1759. Como les digo, o como les venía narrando antes, es una de las pinturas más apegadas a la original que se exhibía allá en la Basílica de Guadalupe, pero que ahora la que está es diferente a la que está acá, porque esta aún conserva en la parte superior la corona que lleva esta imagen. Aquí me encuentro en el despacho de la priora, donde este lugar era elegido, donde se atendían sus deberes y se daba seguimiento a los recados oficiales. Debía estar provisto de silla, tintero, papel y el sello para lacrar objetos necesarios que con el tiempo se convirtieron en símbolo de jerarquía y poder. Los retratos de los hombres más poderosos de la iglesia, papas y obispos, servían para recordar a la priora su papel como guía de una comunidad de religiosas, así como su obligación de rendir cuentas a Dios y a estos hombres de la jerarquía eclesiástica. Ahí podemos ver algunos de estas pinturas y de estos cuadros de los seres más poderosos que controlaban a las monjas en este convento. Pues sin lugar a dudas que me llevo una fuerte impresión de cómo vivían las monjas en su claustro. Y aquí en estas pinturas que de la fe virtuosísima en imágenes y palabras. Aquí data esta información que este último cuadro a San Francisco Javier, misionero, jesuita cercano a Ignacio de Loyola, quien destaca por su rostro barbado, sotana, sobrepelis y estola, así como el crucifijo de misionero que sostiene en la mano izquierda y la azucena en alusión a la pobreza. Sin duda, tesoros de la Edad Media. Pues aquí me encuentro en este salón de estas pinturas en terciopelo del pintor cholulteca Rafael Morante, elaboradas durante la primera mitad del siglo XIX. Pues se ignora quién hizo este encargo. La temática de dichas obras aborda pasajes como la entrada a Jerusalén, donde usted puede ver ahí, Domingo de Ramos,
el huerto, la oración en el huerto. Ahí puede apreciar la oración en el huerto, el episodio y la oración del buen samaritano. En términos estilísticos, las obras se apegan a un modelo pictórico vinculado con el planeamiento del neoclasicismo. Sin lugar a dudas, pues unas pinturas de mucho valor, pinturas en terciopelo, aquí en el convento de Santa Mónica, en la capital de Puebla. Acá me encuentro en el salón, que las pinturas pues revelan el culto y devoción a la Virgen María, la Purísima Concepción aquí, y donde pues es realmente sobresaliente y una riqueza. Estas imágenes reunidas en esta sala dan cuenta de algunos episodios de la vida de la Virgen María, advocaciones propias de la religiosidad poblana, la mayoría pintada por artistas locales, son muestra de la tradición pictórica que engalanó los muros de las iglesias y conventos angelopolitanos. Con una música religiosa de fondo, grabamos todo ese tipo de imágenes como culto a la Virgen María. Sin lugar a dudas que estos salones encierran mucho dolor y que pues estos cuadros que ahora vemos del arte sacro y ya como museo que se puede apreciar de una manera diferente, no así como cuando era habitado por esas personas que profesaban una fe y un adoctrinamiento de parte de los hombres y las religiones que dominó gran parte del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, y que podamos ahora apreciarlo como un museo y como parte de la historia, y podría decir a veces de la ignorancia al camino de conocer realmente lo que es tener un acercamiento con Dios sin necesidad de tener mediadores como hombres, sino solamente la persona del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Pues hemos terminado nuestro recorrido en este convento de Santa Mónica
aquí ubicado en la capital de Puebla, en la 18 Poniente, y reportando y grabando estas imágenes para todos aquellos que tengan oportunidad de ver este video de su servidor y amigo, un migrante soñador. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Buen día. Bendiciones.